Obis, de este lado, conversando hoy sobre funciones periódicas. Vamos a aprovechar este espacio para definir función periódica, presentar algunos ejemplos de funciones periódicas, visualizar la gráfica de funciones periódicas, sobre todo usando Wolfram Matemática, y también vamos a construir una función periódica. Conocidos ya todos estos elementos sobre funciones periódicas, pues vamos a hablar un poco sobre lo que es la integral sobre el periodo y plantearemos un ejercicio bastante elemental al respecto. Así que vamos a eso. Sea f una función, en este caso una función en una variable, en nuestro contexto una variable real x, tal que f de x sea igual a f de x más t para todo x en su dominio, diremos entonces que f es una función periódica donde t mayor que 0 es el periodo, siempre que el dominio de la función contenga a x más t para cada x que recargamos en el dominio de la función. Un par de notas adicionales. Si f es una función que no es constante, entonces el menor número posible, t, lo llamaremos periodo fundamental. Si es así, si t es el periodo fundamental de una función, entonces nt también será el periodo de una función para n como entero positivo. Vamos entonces a pensar sobre ejemplos de este tipo de funciones. Es claro que una función en la forma f sub m de x igual al seno de mpi por x sobre p, g de g sub m de x igual al coseno de mpi por x sobre p, y otra muy común, h de m de x igual a e a la i por m por pi por x sobre p, son funciones periódicas para m igual a 1, 2, 3, 4, etc. Estas funciones tienen un periodo fundamental que es igual a 2p sobre m. Además, es relevante recalcar que si f es una función definida en un intervalo a más t con t mayor que 0 y f de a es igual a f de a más t, entonces f puede ser expresada periódicamente con periodo t. Veamos lo que ocurre con esas funciones. Consideremos la función f sub 1 de x igual al seno de x. En este contexto vamos a tomar p igual a pi, y esto viene de la estructura que ya habíamos dado para la función f sub m de x en el ejemplo, como seno de mpi por x sobre p. La función f sub 1 de x es una función periódica y tiene un periodo fundamental que esté igual a 2 por pi. Pero tiene que tomar en cuenta que para cualquier n entero positivo, t asterisco igual a 2npi también sería un periodo de la función. Es fácil ver que para este tipo de funciones nosotros podemos calcular cualquier periodo como 2pi sobre a, si a es una constante distinta de 0 que multiplica a la variable x. En este contexto, como a es igual a 1, pues el periodo simplemente será 2pi. Con todo lo que sabemos al respecto, nosotros podemos expresar la función en forma gráfica o visualizarla porque ya conocemos su gráfica en muchos aspectos y llamamos a gráfica una onda con forma sinusoidal. Más o menos así. Aquí desde el punto 0,0 hasta el punto 2pi,0. Y la función se repite similar infinitamente. Recuerde que podemos considerar un periodo de 2npi, así que para n igual a 2 podríamos extender la función
hasta 4pi. En ese caso estaríamos en 4pi, 0. Y tomar todo el contexto de la gráfica que tenemos hasta el momento como la función que debe repetirse infinitamente. En el mismo tenor, la función g sub 1 de x dada por el coseno de x, otra vez en el contexto del ejemplo inicial, con p igual a pi y m igual a 1, o a, si le queremos llamar a partir del g sub m de x, que lo teníamos en la forma coseno de m por pi por x sobre p. Otra vez, esta función tiene un periodo fundamental de 2pi, dado que tendríamos 2pi sobre m, con m igual a 1, pues es simplemente 2pi. Y recordar que podríamos tener cualquier otro periodo en la forma 2npi para n entero positivo. Y ya conocemos algunos aspectos de su gráfica. Entonces, si queremos calcular, o mejor dicho, ya visualizar lo que habíamos planteado sobre el periodo de la función, si tenemos f sub m de x como el seno de m por pi por x sobre p, tenga en cuenta que para calcular el periodo de la función solo tendríamos que tomar 2pi sobre m por pi sobre p, que es trivial, que nos quedaría t igual a 2p por pi sobre mpi. En definitiva, simplemente 2p sobre m. Siguiendo en el mismo tenor, entonces, si dadas las condiciones que habíamos dicho, si f es una función definida en un intervalo a, a más t para t mayor que 0, y f de a es igual a f de a más t, entonces f puede ser expresada como una función periódica con periodo t, donde esa f de x podría estar dada como f de x igual a f de x menos mt para x que pertenece al intervalo a más mt, a más m más 1 por t para m igual a 0, más o menos 1, más o menos 2, más o menos 3, lo que nos da un contexto un poco más general. Vamos a visualizar la gráfica de esas funciones periódicas particulares que tenemos ahí. En este caso, el f de x igual al seno de x. Si la grafica en Wolfram Matemática, como está dado aquí en este momento, pues entonces tendría que escribir el comando plot, la función seno, que en Wolfram pues tiene que escribirla con la primera letra mayúscula, sin, entre corchetes la variable, y el dominio sobre el cual vamos a tener la gráfica, que en este caso es en la variable x, y la vamos a graficar de 0 a 2pi. Pero podemos manipular un poco la gráfica si lo deseamos para ver su comportamiento. Pero vamos a verla con la función coseno. Si usted debe practicar, recuerde que hay un comando que se llama manipular. En este caso lo que vamos a hacer es manipular la gráfica del coseno en el dominio que se especifica, que es de 0 a 2 por n por pi. Y vamos a considerar n cambiando desde 1 hasta 4. Podríamos asumir además que n es un entero, pero no es necesario en el contexto. Entonces, a medida que n cambia, la gráfica se genera infinitamente en su periodo, el periodo que quiera considerar. Si para n igual a 1, pues entonces sería 2pi. Para n igual a 2, 4pi y así sucesivamente. En todo caso, puede tomar el contexto de análisis de la gráfica que mejor le
resulte placentero. Puede hacer la prueba manipulando la función seno. Solo tiene que tomarla y hacer el cambio. Escribir, por ejemplo, el comando manipular. Corchete. Como vamos a manipular esto, debemos introducir la variable, que en este caso la podemos dar como n nueva vez. Así que es 2 por n por pi. Y como vamos a manipular esto, entonces vamos a colocar una coma aquí. Y la manipulación es para la variable n. Y vamos a suponer de 1 hasta 20. Eso entre llaves y cerrando el corchete, que corresponde a la función de manipular. Así, a medida que n cambia desde 1 hasta 20, vemos el comportamiento de la gráfica, lo que tiende a ser más o menos infinitamente su repetición cada 2pi o cada 4pi o cada 6pi, según la consideración que se quiera tomar en cuenta. Nosotros debemos construir muchas veces funciones periódicas y vamos a intentar trabajar un poco en ese contexto. Vamos a suponer que tenemos un segmento dado por 1 menos x sobre 2 en el subdominio que va desde 0 hasta 2. Inclusive vamos a plantear aquí con todo y gráfica lo que deseamos crear. Recuerda que esto es un esquema de lo que tendríamos como función. Vamos a asumir este punto como 0,1 medio y este punto de aquí abajo como 2, menos 1 medio. Y vamos en primera instancia a escribir la ecuación del segmento, porque lo que nos interesa a nosotros es poder generar la gráfica de la función infinitamente en ambas direcciones. Por ejemplo, volver a generar el segmento aquí y así sucesivamente. Entonces vamos a escribir la ecuación de ese segmento. Al ser una línea recta, primero calculemos la pendiente del segmento como una variación en y contra una variación en x. En este caso sería menos 1 medio menos 1 medio dividido entre 2 menos 0. Y eso nos quedaría como menos 1 medio. Así que la pendiente de la línea recta, pues en este caso es menos 1 medio. Y vamos a escribir la ecuación punto pendiente, y menos y sub 0 igual a m por x menos x sub 0, considerando cualquiera de los dos puntos como el x sub 0. Así que vamos a considerar el que está en la parte superior, así que tendríamos y menos 1 medio igual a menos 1 medio de x menos el x sub 0, que en este caso pues es igual a 0. Así que nos quedaría y igual a menos 1 medio de x más 1 medio, que es fácil visualizarlo como 1 menos x sobre 2, para escribirlo en una notación matemática muy usual. Ese es el segmento que tenemos. Y lo tenemos en el subdominio desde 0 hasta 2. Pero aquí vamos a agregar una característica especial,
a que nos convendrá a futuro. Vamos a dejar el 2 fuera del dominio de la función, bueno, en el primer tramo, y ahí vamos a colocar un punto abierto ahí y vamos a cerrarlo en la parte superior. Podría ser inverso, pero en este caso, como estamos considerando que el 2 para el segmento no está incluido en el primer tramo, pues no hay ningún problema. Y así debe repetirse infinitamente. Lo que debe ocurrir para que la función sea periódica, y en este caso vamos a llamar a la función f asterisco de x, que es la función que yo quiero conseguir, debe cumplir la condición de que f de x asterisco sea igual a x más t. Como la función se va a repetir a partir de el punto 2 en x y debe llegar hasta 4, pues es fácil ver que vamos a considerar un periodo igual a 2. Cada 2 unidades la función vuelve a repetirse, es decir, ese f asterisco de x será igual a x más 2. Una función muy útil para hacer el cálculo es la función mayor entero, que la vamos a escribir como FLOOR de x, que para nosotros va a devolver el menor entero posible o el mayor entero posible menor o igual a x. Así que si en un momento x fuera igual, por ejemplo, a 0, entonces la función evaluada en 0 lo que va a devolver es 0. Si la evaluáramos en 0.1, pues vuelve a devolver 0, que es el mayor entero menor o igual posible que el número dado. Y si evaluáramos, por ejemplo, en 2, pues entonces lo que me va a devolver es exactamente 2. Para cualquier otro número menor que 2, lo que va a estar devolviendo 1. En el contexto de utilizar esta función, lo que se requiere es que a medida que x cambie, porque vamos a tomar ahora todo el dominio sobre el eje real para la función f asterisco, necesitamos que la evaluación de la función encasille a y entre menos un medio y un medio. Los valores de y siempre tienen que estar devolviendo eso a través de la propia estructura algebraica que tiene el primer segmento. Entonces, cuando evaluamos a f de x más el periodo, tenemos que crear las condiciones para que el valor que se introduzca en la función devuelva un rango de valores similares entre 0 y 2 sin cambiar la estructura algebraica del primer segmento. Hay muchas formas de lograr ese cambio. Se puede hacer de una forma intuitiva o asumiendo qué queremos que ocurra. En primera instancia vamos a suponer que la variable que se introduce a la función x asterisco como x más t debe ser tal que a la variable x que se tome o se considere en ese momento debe restársele un valor que debe ir cambiando o aumentando a medida que x cambie o disminuyendo a medida que x o la función tome un valor cualquiera en su dominio. Lo más usual para poder calcular eso es tomar en cuenta que debemos considerar el periodo. En este caso, el periodo de la función es igual a 2 y todas las variaciones tienen que ocurrir en función de ese 2. Como la función floor, o en este caso la función que va a devolver el menor entero o el mayor entero posible, menor o igual que el número dado, siempre va a devolver un número entero. En este caso, por ejemplo, si es 0, 0, si es 0.10, si es 2, va a devolver 2. Tiene que servir para lograr esa relación de correspondencia.
Así que podríamos tomar o considerar simplemente lo siguiente y analicemos qué pasa. Vamos a considerar x menos el valor del periodo multiplicando a la función mayor o el mayor entero o el menor entero mayor o igual posible que el número dado, y lo vamos a escribir como x sobre t. Y eso tiene que ver con el corrimiento que vamos teniendo con el dominio inicial de la función, porque partimos de el dominio o subdominio 0,2, luego nos expandimos a 2,4, luego nos expandimos a 4,6 y así sucesivamente. Entonces, el factor de crecimiento que debemos ir restando indiscutiblemente tiene que ver con el periodo. Por eso multiplicamos por el periodo. Y ese factor de corrimiento va a estar en función de cómo cambian los valores de x para el periodo. Y por eso multiplicamos por la función el menor entero o el mayor entero menor o igual posible que el número dado. Así que probemos para la función. La función original es f de x igual a 1 menos x sobre 2. Y la nueva función que debemos conseguir, f asterisco de x, lo que vamos a hacer es escribirla como x más f de x o x más t igual a el f de x cualquiera considerado. Podemos cambiar un poco la notación para indicar qué tipo de evaluación queremos en sí. Porque lo que va a ocurrir es que debemos evaluar la función o la función original en ese valor de corrimiento o en ese valor de transformación sobre el corrimiento, que sería x menos, en nuestro contexto pues entonces sería 2, que va a multiplicar a la función mayor entero posible menor o igual que el número dado, en este caso sería pues x sobre 2. Al evaluar la función original, que es 1 menos x, así que aquí vamos a colocar x menos 2 por la función for x sobre 2 todo eso dividido entre 2. Así que ese f asterisco que andamos buscando, vamos a llamarlo f asterisco de x, será simplemente 1 menos x, en este caso entonces sería más 2 por la función for de x sobre 2, todo dividido entre 2, que es bastante cómodo escribirla como 1 menos x sobre 2 más la función mayor entero posible menor o igual que el número x sobre 2. Y vamos a visualizar eso en el CAX. Bueno, podríamos hacer un par de cálculos a mano para visualizarlo. Recuerde que la función tiene que cumplir la condición de que f de x es igual a f de x más 2. En este caso, como el periodo es 2, con t igual a 2. Cuando evaluamos a f asterisco de 0, tenemos 1 menos 0 sobre 2, que es indiscutiblemente un medio. Y debe ocurrir que f asterisco de 2, que no es más que f de 0 más 2, también tiene que ser un medio. Vamos a verificar eso, que debe funcionar con la expresión que hemos conseguido. Así que tendríamos f asterisco de 2 como 1 menos 2 sobre 2, la función 2 sobre 2. La función evaluada en 2 sobre 2, la función mayor entero posible menor o igual que el número dado. Claro que eso será la evaluación en 1. Esto inevitablemente va a ser
atender a 1, así que tenemos f asterisco de 2 como 1 menos 2, que va a ser menos 1, sobre 2 va a ser un medio, más el 1, pues lo que nos va a quedar es exactamente un medio. Así que no hay ninguna dificultad en eso. Visualicemos la gráfica en forma gráfica. Usted podría probar para cualquier otro valor en el dominio de la función, y el dominio de la función ahora es todos los números reales. Así que vamos a graficarla. Fíjense que aquí tenemos plot en ese contexto. Recuerden que podemos manipular, y lo que vamos a hacer es manipular un poco la gráfica de la función. Las funciones aquí siempre van entre corchetes, así que vamos a colocarlo inmediatamente. Vamos a tomar una variable n para el cambio. Vamos a decir que eso cambia desde 4 por n hasta 4 por n. Es para expandirlo. N va a cambiar de 1 a 20. Solamente para ver que la función se va a repetir infinitamente bajo las mismas condiciones. Que se va a ver una pequeña distorsión, porque de fondo el software lo que tiene es un algoritmo para generar la gráfica y acercarnos a lo que queremos. Le dejamos ahí para que pueda probar. Recuerde que puede manipular un poco la gráfica de la función con una variable que cambie a su antojo en GeoGebra. Ahora, una definición importante, es algo que debemos considerar en nuestro curso. Una función f es continua a trozos en un intervalo a, b si los límites en a por la derecha y en f por la izquierda existen, y f está definida y es continua en el intervalo abierto a, b, excepto posiblemente en un número finito de puntos en el intervalo a, b. Cuando los límites por la izquierda y la derecha existen, tal cual se indica. Una función f definida en a, b, entonces la llamaremos continua a trozos si f y sus primeras derivadas son continuas a trozos en a, b. Otra cosa sumamente importante que se deriva de todo esto es un teorema, que lo vamos a llamar integral sobre el periodo. Si f es una función continua a trozos con periodo t e integrable sobre cada intervalo finito, entonces para todo a en R, en este caso recuerden que estamos estudiando funciones de variable real, tendremos que la integral sobre el periodo es igual a la integral sobre un corrimiento del periodo. Vamos a leerlo como la integral de 0 a t de f de x de x va a ser igual a la integral desde a hasta a más t de f de x de x. Veamos cómo queda la demostración de ese teorema. Para demostrarlo, vamos a considerar tres condiciones. Tenemos que la integral desde a hasta a más t de f de x de x tiene que ser igual a la integral desde 0 hasta t de f de x de x. Vamos a plantearlo desde esa perspectiva. Entonces, si a es igual a 0, es más que trivial, porque tendremos entonces la integral desde 0 hasta t de f de x de x igual a la integral desde 0 hasta t de f de x de x. Demasiado trivial. Ahora, si a es mayor que 0, ¿qué ocurre? Bueno, planteemos la integral desde a hasta a más t de f de x de x, pues no va a ser más que la integral desde 0 hasta a más t de f de x de x menos, como a es mayor que 0, entonces vamos a restarle la integral desde 0 hasta a. Eso es lo que estamos haciendo, de f de x de x. Algo extremadamente trivial. Y es claro que tendríamos entonces la igualdad
la integral desde 0 hasta t de f de x más, que vamos a tomar entre corchetes, la integral desde t hasta a más t menos la integral desde a, en este caso, perdón, desde 0 hasta a de f de x. Es fácil ver que las integrales que tenemos en el corchete se reducen a ser iguales a 0. Esto que está aquí va a tender inevitablemente a 0 y por lo tanto se verifica la igualdad. Analice un poco sobre el teorema fundamental del cálculo y verá la trivialidad y otras propiedades de la integral. Y eso lo dejamos ahí. Ahora, la otra situación es si a es menor que 0. Si a es menor que 0, ¿qué tendríamos? Vamos a escribir la expresión, a hasta a más t de f de x igual a la integral desde a hasta 0. Recuerde que a es menor que 0 en este contexto. De f de x más la integral desde 0 hasta a más t de f de x. Entonces tendríamos la integral desde a hasta 0 de f de x más la integral desde 0 hasta t de f de x menos la integral desde a más t hasta t de f de x. Recuerda las propiedades que tiene la integral. En este caso, entonces, tendríamos la integral desde 0 hasta t de f de x más, y aquí vamos a tomar entre corchetes, la integral desde a hasta 0 de f de x menos la integral desde a más t hasta t de f de x. Nueva vez, todo lo que está entre el corchete tiende inevitablemente a ser 0, así que nos queda el hecho de que la integral desde a hasta a más t de f de x es igual a la integral de 0 hasta t de f de x. Para concluir, vamos a dejar un pequeño ejercicio a modo de práctica para cosas que debemos visualizar a futuro. Sean f y g funciones periódicas, nosotros podemos mostrar que el producto de f y g y el cociente de f sobre g, cuando g es distinto de 0, son funciones periódicas. Además, si f tiene periodo t y a es mayor que 0, entonces para la función f de x sobre a tendrá periodo at y f de ax tendrá periodo t sobre a. Podemos mostrar también que si f tiene un periodo t y g es una función que no es necesariamente periódica, entonces la composición g f de x tendrá periodo t. Dejaremos ese ejercicio para que me den la respuesta más adelante. Kiobis de este lado. Y nos vemos pronto.